Bien, estamos en tiempo de reformas, entre ellas la reforma al Código Laboral. Y para hablar de este tema tenemos a uno de los principales líderes sindicales del país, don Rafael Pepe Abreu, quien es presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Buen día, don Pepe, y bienvenido. Encantado de encontrarme con ustedes aquí. Don Pepe, está la reforma constitucional que se proclama el domingo, se cayó la fiscal, está en curso la laboral y hace un par de días usted hacía una advertencia a los trabajadores que estén pendientes a este tema. Sí, costó hacer la advertencia porque cuando uno oye el discurso de las asociaciones empresariales, ¿verdad? Tinta, ellos presentan este tema de la cesantía y de la reforma al Código Laboral en general como si fuese un tema de inicio. O sea, esto inició ahora. Y olvidan que esta discusión tiene alrededor de unos 11 años, de manera continua, porque comenzó en el gobierno del presidente Danilo Medina, anduvo todo ese periodo de los 8 años, el primer periodo del presidente Abinader, y de manera definitiva, el consenso posible fue dado a conocer por el presidente de la República en la semanal del lunes 26 de agosto. Y se dijo textualmente, se someterá al Congreso lo que fue consensuado. Lo que no fue consensuado podrá ser parte de otra reforma. Eso dijo textualmente el presidente. Se procedió entonces a armar lo acordado y el 10 de octubre el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, depositó en el Congreso ese consenso. Entonces usted ve las asociaciones empresariales presentando el tema como si hiciera falta otro espacio de diálogo porque ese tema no está cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hicimos este llamado a estar alerta porque como va al escenario del Congreso, parece que se han creado cierta expectativa de revertir lo acordado ahí en algunos sectores empresariales y sus asociaciones. Don Pepe, ¿cuál es la evaluación general que tiene el sector sindical de la propuesta de reforma al Código Laboral que presentó el ministro de Trabajo? La opinión general de los acuerdos. ¿Cómo ustedes evalúan esto? ¿Es trascendente? ¿Cuáles son las grandes diferencias que podría tener? Antes de entrar en lo conflictivo, ¿cuáles son las grandes diferencias que podría tener esto de aquel código de 1992 que regula un país totalmente diferente en 2024? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es interesante. Fíjese, por ejemplo, usted sabe que nosotros tuvimos en el Código de 92 unos elementos procesales contenidos en el Código que han sido continuamente criticados por el sector empresarial porque se entiende como un concepto que fue mal usado, que se prestó a abusos procedimentales. Ustedes recuerdan aquellos embargos temerarios, ¿verdad? Aquellas sanciones de plazo evidentemente muy limitado, aquellas citas en el aire, aquella falta inclusive de agotar el elemento conciliatorio, que es un mandato que este código asume ahora, creando el juez de la conciliación, un juez especializado en términos de conciliación. Usted sabe que también la figura establecida de la 30, en el artículo 86, ha sido un tema sistemáticamente criticado porque el duplo. El duplo afecta mucho, ¿verdad? El sector empresarial, sobre todo de medianas y pequeñas hacia abajo. Entonces, todo eso ha sido corregido, transformado
de manera que el duplo se elimina. Se habla de qué? Del monto de la condenación, no del duplo. El plazo de los 3 días se eleva a la octava franca. El atente parte no del monto original que generan el conflicto, sino del pago cierto que se produzca, ¿verdad?, en el proceso inicial de conciliación, en el preliminar de conciliación. Es decir, es una transformación radical que los empresarios admiten que es importantísima, ¿verdad?, para el tema del código. Pero además, reconociendo nosotros, como tenemos que reconocer que, como usted dice, el 92 no es hoy, ¿verdad? Uno tiene que reconocer cambio en la nomenclatura de la que son las empresas. Existen empresas de servicio continuo, otras de servicio que necesariamente muchas veces se tienen que salir de la rigidez de un horario predeterminado, ¿verdad? Es una sociedad, digamos así, típicamente industrial. Muchas veces hay que salirse de esos parámetros y en las empresas muchas veces se instauraban horarios que se colocaban fuera del código. Entonces usted dice, bueno, está violando la ley. Sí, le está violando, pero es fruto de una realidad determinada. Vamos a flexibilizar ese tema que fue uno de los pedidos empresariales. Vamos a flexibilizarlo. Dando qué tipo de oportunidad. La oportunidad es que entre las partes puedan haber acuerdos que permitan, por ejemplo, una adaptación a jornadas más flexibles. Le pongo un ejemplo. Una empresa que ellos tienen una metodología horaria y el trabajador y la empresa dice, mira, yo no gano nada con encender todo el instrumental de planta, etcétera, la generación, etcétera, 4 horas el sábado. O sea, yo no gano nada con esto, yo prefiero no hacerlo. Y decían, y hasta regalar las 4 horas. Un pacto entonces, ok. Vamos a llegar a un acuerdo de que se trabaje un sábado sí y un sábado no. O sea, un sábado completo, ¿verdad? 8 horas y un sábado no. Porque desde el punto de vista horario, para la función que la empresa tiene que cumplir en el mercado, es más efectivo. Eso se hace frecuentemente, pero ahora, en vez de hacerse de una manera que pueda ser aprovechado por alguien para demanda, etcétera, se hace desde el punto de vista de un acuerdo. Da flexibilidad a un acuerdo, el tipo de modificación que nosotros hicimos. Analiza, por ejemplo, el tema referido a el trabajo a distancia, virtual. Sabes que hay muchas empresas que están situadas fuera del país, pero hay trabajadores que laboran aquí. Entonces muchas veces ahí había una especie de conexión. Se trata de que esa desconexión se rompa, se sitúe necesariamente un vínculo entre el tiempo horario de ese trabajador, las leyes dominicanas y la internacional que rige en esa empresa, por ejemplo, en otro país. De manera que se garantice que no haya una contradicción que pueda ser sujeto, por ejemplo, de demanda en tribunales. El propio juez de la conciliación. ¿Usted sabe qué? En el procedimiento nuestro actual, la conciliación en realidad no existe prácticamente. ¿Por qué? Porque el mismo juez que va al tema de fondo es el mismo juez de la conciliación. ¿Qué hace la mayoría? ¿Qué hace el juez? Típicamente, con la mentalidad que tiene de juez. No, es lo que dice, las partes están de acuerdo en conciliar. Bueno, si hay una... No, listo, entonces vamos al fondo, ¿entiendes? Sencillamente a juicio. Va al fondo, va a juicio, ¿verdad? Sí. Y los abogados, ¿qué es lo que hacen? Favorecen básicamente eso, ¿verdad? Porque, vamos a hablar, ¿verdad? Entre nosotros, ¿verdad? Aquí que no lo oiga mucha gente, pero el tema del abogado, usted sabe que es litigar, ¿verdad que sí? Litigar y muchas veces prolongar el litigio, ¿verdad que sí? Sí. No todos son así, yo ando con uno ahí está Vázquez que anda conmigo, y él no actúa así, ¿verdad? Porque tiene una mentalidad distinta porque fue sindicalista. Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí se dice, mire,
un juez especializado en materia conciliatoria, Federico. Tiene una divergencia con Pepe, un diferente. Federico es el patrón, como natural, ¿verdad? Porque fue quien estudió, ya llegó, es el patrón, ¿verdad? Entonces, se sienta ahí, se sienta aquí, se le pregunta, ¿está en condición de conciliar? Se trata por todos los medios, ese juez que no se mete en el conflicto de juicio, de fondo, es nada más especialista en conciliar, no interviene más allá. Entonces trata de hacer un esfuerzo conciliatorio que persigue abaratar costos desde el punto de vista de la empresa y tiempo de espera para el trabajador, pues sabes que el trabajador siempre está en déficit, ¿entiendes? Esperando siempre los chelitos. Entonces tuvo una manera de conciliar esto, aunque muchas veces inclusive va en detrimento de los propios abogados, defensores de uno y otro lado, pero va a favor de las partes. Entonces, esa es otra acción importantísima que se hizo. Otro aspecto interesante, por eso me gustó esta pregunta, porque a veces la gente se centra en la cesantía, porque hay una campaña frente a eso. Pero tú dices, devolverle al ministerio, devolverle no, otorgarle al ministerio una mayor capacidad sancionatoria y de inspección. Usted sabe que aquí hay un tema con la inspección del trabajo. La inspección del trabajo aquí no se hace muchas veces a iniciativa propia del ministerio, sino ante denuncia. Denuncia, ¿verdad? Denunciamos que un chino allí tiene trabajando a 10 nacionales del vecino país, ilegales. Bueno, entonces se denuncia, vamos a investigar. Se denuncia que una empresa de esa misma nacionalidad, sin estigmatizar nacionalidades, porque eso no se puede ni se debe hacer nunca, ¿entiendes? Pero tiene una metodología en que ella contrata personas y la contrata sobre la base de que el primer mes no se paga, se abona, ¿entiendes? Es de entrenamiento el primer mes de trabajo. Entonces tú dices, ¿de dónde inventan esta tesis? ¿Tú entiendes? ¿De dónde salió? ¿Qué código dice eso? En ningún lugar dice eso, ¿verdad? Pero ellos implantan ese mecanismo. Bueno, hay que inspeccionar eso para corregirlo, porque en este país eso no se utiliza a trabajo hecho, trabajo pagado, así que debe ser. Lo demás es delito. Bueno, se corrige esto. Hay un tema de ambiente, de seguridad en el trabajo, demás asuntos. No se investiga, motu propio, es por denuncia. Entonces, se va a dotar al ministerio de la capacidad de intervenir y de tener la inspectoría necesaria para poder inspeccionar. Pero don Pepe, cuando tú analizas sí, el 80-20, con el perdón, tú dices el 80-20, bueno, 80-20, se cumple, no se cumple, se da, no se da, y tú dices, el 80-20 es referido solo al tema de los haitianos. No, porque la industria primigenia nuestra, ¿cuál es? La caña de azúcar. ¿Quién la ha cortado siempre? ¿Quién ha cortado siempre la caña de azúcar en este país? Sí, los haitianos. Ahora, hay otro 80-20 del que no se habla, y es aquel en la que se traen extranjeros, ¿verdad?, que no son haitianos, a sustituir dominicanos que son técnicos, que son profesionales, que son mandos altos, mandos medios, que ahí ese 80-20 es distinto, pero de él no se habla. Pero aquí te entra una gente con una tarjeta de turista, te entra por ahí, ¿verdad? $10, tarjeta de turista, entró. Y a lo poco tiempo, tú te lo encuentras ya con un contrato de trabajo instalado. Y tú dices, bueno, ¿y quién autorizó este contrato? Sí, eso se autorizó en la Dirección General de Trabajo. Hermano, eso hay que investigarlo, no por persecución, porque los dominicanos están en todas partes, también buscando vida. Eso es así. Uno no va a dedicarse a una acción persecutoria de un trabajador, porque un trabajador, sea finlandés, holandés, ugandés o paquistaní, es un trabajador. Pero cada quien en su país, ¿verdad?, tiene que proteger su mano de obra. Y el tema de la cesantía, en los debates que se han hecho tanto tiempo que se toca,
¿A qué se ha llegado? Tengo dos preguntas para usted. Nos aclare un poco el tema de la cesantía y el anuncio del gobierno de la fusión de varias instituciones. ¿Cómo eso va a impactar en el tema empleo? Que aunque ha habido una garantía de que no habrá despidos masivos, pero cuando usted hace como un ejercicio de si sería exactamente así, uno dice, bueno, pero no puede ser así. Si el objetivo es reducir gastos y van a eliminar instituciones, van a fusionar otras, ¿y cómo es que van a mantener la misma empleomanía? Entonces, me gustaría que respuesta sobre esos dos temas. La cesantía en el marco de las discusiones y la reforma que cursa en el Congreso y lo de los empleos por las fusiones y reorganización de las instituciones. Le voy a comenzar por la última, que es la cesantía, pero decirle esto, mire, cuando nosotros nos hablan de fusiones, no importa dónde sea, pues privada o pública, siempre nos estremecemos cuando hablan de eso. Fusión, a fusionar, sí. Ya sabemos inmediatamente, que un % importante de los trabajadores quedará fuera. Eso lo sabemos de antemano. Entonces, a veces cualquiera te dice que no. No, cálmense, que eso no va a ser así. ¿Cuánto? Todo el mundo va a quedar integrado de una otra forma. Habrá más empleo, ¿verdad? Eso cuando te dicen, en el mundo de esa inteligencia artificial, que te dicen, se van a perder 80.000 empleos, pero se crearán 180.000, ¿entiendes? Con la inteligencia artificial. Entonces tú te quedas como paralizado, ¿tú ves? Entonces uno no habla mucho de eso porque dicen, eso es porque este viejo y no comprende la tecnología de los nuevos tiempos y los cambios que se dan en la estructura mundial, etcétera, etcétera. Pero en la experiencia que uno ha visto, esos ensayos muchas veces resultan impracticables. En el Estado, impracticables. El sector privado lo practica. En el Estado son impracticables. ¿Por qué? Por un asunto que es claro. Ningún gobierno, ni este ni otro, va a coger y de que va a decir, vamos a fusionar el Ministerio de la MESI, Educación Superior, con Educación, y vamos acá. Hermano, eso no lo van a hacer. En definitiva, la gente va a quedar recolocada y el gasto en personal será el mismo. Va a ser el mismo. De manera que, por eso que yo a ese tema de la fusión no le veo trascendencia, no le encuentro trascendencia. Yo le encuentro más trascendencia a que cada quien en su ámbito sea realmente eficiente. Hace que yo le veo importancia. Educación, ¿sabe lo que incomoda a uno? Cada vez que yo oigo 4% en educación, una lucha larguísima de muchísimos sectores, inclusive de clase media, que yo digo que la esperanza debió haber sido que esa clase media pudiera usar la educación pública, ¿entiendes? Así que debe ser. La educación pública pudiera ser usada por la clase media. ¿Por qué? Porque la educación en este país, señores, con el 4%, no ha mejorado en el nivel que permita, por ejemplo, que una gente de clase media pueda decir, bueno, yo voy a inscribir a mis hijos en la escuela pública. Y que los colegios privados, no desaparecerlos, ¿no? E integrarlo también a la educación pública. Una manera de integrarlo a la educación pública, que sea como sea, se gasta menos. Si usted logra eso, mire, usted logra, contrario a eso, hacer una integración de todo eso, ese 4% es efectivo. Montar en este país guarderías infantiles, cuidado de niños que permita que una mujer de clase media o pareja de clase media pueda dejar a su niño y tener la confianza de que hay un instrumento de seguridad creado para hacer eso. Mire, el ahorro es enorme. Yo no creo en temas ni de fusiones ni de reducción de personal. Yo lo que creo que eso es lo que pone en peligro la paz social, que es más intensa y más grande que la misma paz laboral. Entonces yo por eso digo que lo que hay es que revisar ese tema de esas denominadas fusiones, porque en definitiva yo no veo la efectividad y lo nuevo
que esas fusiones pueden aportar. Bien. No lo veo. Pues gracias a don Pepe por su participación y sus aportes. Como usted dice, seguiremos atentos al tema de la reforma al Código Laboral. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Gracias a ustedes.